esa relación con el Espíritu Santo que nosotros tenemos con el Espíritu Santo tiene básicamente 5 formas, 5 aspectos, 5 niveles, dependiendo de cómo querramos identificar estos niveles o estos aspectos. El primero de ellos decíamos que es la regeneración. Nosotros cuando somos inconversos, cuando no tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, no lo hemos aceptado como Señor y Salvador, nos encontramos en una condición de ceguera espiritual, de mortandad espiritual. Y para que nosotros podamos entender, ni siquiera entender el mensaje, tenemos que recibir una ayuda de parte de Dios, que la palabra le ha llamado regeneración en Tito 3:5, a través de la cual yo soy capaz, en mi mortandad y mi ceguera espiritual, de responder al llamado de Dios. Luego de eso, entonces, luego de que yo respondo al llamado de Dios, porque Él me ha regenerado, me ha abierto los ojos, me ha dado nueva vida, entonces la palabra dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, viene a ser de nosotros su templo. Él nos habita y entonces nosotros estamos literalmente llenos del Espíritu, o más bien con su morada en nosotros. Eso está en Romanos 8:9. Claramente dice ese pasaje que el que no tiene al Espíritu no es de Cristo, lo que implica que todo el que es de Cristo tiene al Espíritu. Posteriormente, en Efesios 1:13 se nos habla de que el Espíritu Santo nos ha sido dado como un sello. Es una de las formas, o es la manera que Dios utiliza para literalmente marcarnos como su propiedad. Y ese sello que Él pone en nosotros es un sello que es indeleble y es de hecho la garantía de que si hemos recibido su Espíritu, hemos de recibir todas las demás promesas que han sido dadas para nosotros. Es una garantía a través de su sello que nos da Dios. Entonces somos regenerados, respondemos al llamado, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, somos también sellados y entonces recibimos también el bautismo del Espíritu Santo, que en 1 Corintios 12, versículo 13, claramente nos dice que el bautismo del Espíritu Santo es el acto que Dios hace a través del cual Él nos hace parte de su iglesia. Nosotros antes no éramos parte de la familia de Dios, no éramos parte de la iglesia de Dios, no éramos parte de su cuerpo. Él, al bautizarnos en un solo espíritu, nos hace parte de su iglesia y ahora yo soy parte de un solo cuerpo que es formado por todos los creyentes genuinos en la persona de Jesús. Todas esas cosas, esas etapas o esas capas suceden prácticamente de manera simultánea. Yo respondo al llamamiento, en ese momento que respondo al llamamiento, el Espíritu Santo viene sobre mí, me sella y me bautiza y me conecta a una iglesia, a la iglesia. Es algo prácticamente instantáneo que eso sucede. Y otra característica de todas estas etapas es que son totalmente involuntarias para mí. Yo no tengo ninguna participación en todo eso que sucede. Al ser regenerado, al que el Espíritu Santo venga a mi vida, eso yo no tengo nada que ver con eso. Es un acto de la gracia de Dios. Es parte de su gracia redentora, de su gracia salvadora. Ahora, hay un aspecto en nuestra relación con el Espíritu, en el cual nosotros sí tenemos algo que hacer, aunque obviamente también es parte de la gracia que Dios nos da. Pero en Efesios 5:18, Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo como un mandato. Y en un momentito vamos a leer el pasaje y vamos a estudiar lo que implica, pero antes de eso, quisiera reflexionar un poquito en por qué se es dado ese mandato. ¿Por qué Pablo en ese punto de esa carta da ese mandato a los efesios? Y cuando uno lee la carta de los efesios y la lee completa, uno se da cuenta de que del capítulo 1 al capítulo 3, básicamente Pablo está describiendo la realidad del cristiano, sus riquezas en Cristo, lo que Dios nos ha dado, las garantías que tenemos, la redención que hemos recibido. Y en los capítulos 4, 5 y 6, entonces Pablo nos habla de cómo debemos nosotros responder a lo que Dios nos ha dado.
Comienza entonces toda una serie de capítulos, 3 capítulos continuos de lo que es la práctica diaria de la vida cristiana. Habla de la relación de los esposos con sus esposas, habla de la relación de los amos con sus siervos, habla de la relación de los padres con sus hijos, habla de la pureza, habla de una serie de cosas que son parte de mi práctica y es de hecho mi respuesta a lo que yo he recibido en los capítulos 1 al 3. Su gracia, su misericordia, el cristiano debe responder de esta manera o de cierta manera. Pero ¿qué sucede cuando nosotros leemos los capítulos 4, 5 y 6? Nosotros nos damos cuenta que el estándar es extremadamente alto. Es humanamente imposible adecuar nuestra vida a los principios, los mandatos, las instrucciones que Pablo habla del capítulo 4 al capítulo 6. La única manera que nosotros como cristianos tenemos de obedecer esas instrucciones es siendo llenos de su Espíritu. Esa es la gasolina para que el carro ande. Ese es el combustible para que el motor de mi vida pueda avanzar. No hay manera en la que ninguno de nosotros podríamos vivir la vida cristiana de una manera agradable a Dios, a menos que nosotros no seamos llenos por su Espíritu. Y yo voy a explicar un poco más adelante lo que eso implica, pero desde ya digo que esto no tiene que ver con necesariamente con una experiencia extraordinaria, mística y una búsqueda en lo oculto de una relación. Tiene, por lo menos en el contexto de Efesios 5:18, tiene más que ver con una relación constante, permanente, donde yo me rindo a la acción del Espíritu de Dios en mi vida en todos los aspectos. Tristemente hay muchos cristianos que no conocen que este recurso ha sido dado, que no saben que la única manera en la que pueden sobreponerse a la tentación, en la que pueden sobreponerse al pecado en su vida, la única manera en la que pueden vivir una vida victoriosa, espiritualmente hablando, moralmente hablando, es contando con la asistencia, la ayuda, la dirección, la llenura del Espíritu Santo. Muchos ignoran esa realidad. Hay otro grupo que no la ignora, sabe que ese mandato está ahí, sabe de alguna manera que más o menos lo que eso implica. Pero hay toda una capa de cristianos hoy en día que están siguiendo la ley del mínimo esfuerzo en su vida cristiana. No tienen pasión por Dios, no tienen deseo por su presencia, no tienen deseo por profundizar las verdades más elementales de la palabra, no tienen deseo de intimar con Dios, de profundizar su comunión, no tienen deseo de cambiar, quieren pasar la vida cristiana con un 70, rayando. Lo mínimo para llegar al cielo. ¿Qué es? ¿Creer? Ahí estamos. Pero hay mucho más que Dios demanda de nosotros. No lo voy a poner en términos que Dios nos puede dar, aunque también es cierto, pero que Dios demanda y espera de seres humanos que han sido comprados con el sacrificio de sangre de su Hijo Jesús. Dios espera mucho más de nosotros. Y por último, hay un grupo que ha entendido esto y está en su búsqueda, con la intención de profundizar y de llegar a una relación con Dios satisfactoria, no solamente satisfactoria para Él, pero agradable a su Dios. Y esa es la condición de una persona llena de su Espíritu. En Primera de Tesalonicenses, Pablo habla de un término que a mí me choca mucho y es muy retador para mí. Hay 4 pasajes en las cartas de Pablo que dicen prácticamente lo mismo. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 12, dice: para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Pablo viene hablando con los tesalonicenses y él los exhorta. De hecho, el versículo 11 dice: os exhorto. Yo los exhortaba a ustedes a que anduvieran de una manera digna del Dios que os ha llamado a su reino, a su gloria. ¿Cómo creemos nosotros que podemos vivir de una manera digna del Dios que nos ha llamado, a menos que no tengamos la asistencia, la dirección y la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Es imposible. Es imposible que seres pecadores podamos agradar a un Dios santo. Es imposible que seres que todo lo dañan puedan hacer algo perfecto para un Dios que es perfecto.
Es imposible que un ser que es puramente mortal pueda enfocarse en lo eterno, en lo celestial. Es imposible, a menos que Dios nos llene de su presencia, de su espíritu, de su poder. Es un llamado imposible, pero como para Dios todo es posible, Él nos ha dado sus recursos y nos ha dado entonces este mandato para que nosotros caminemos en Él. Efesios 5, 18 al 20, vamos a leer. Efesios 5, 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Si a mí me dieran 2 oportunidades para predicar, a mí me dijeran, Chacho, tú tienes 2 mensajes que dar y te mueres, ¿de qué yo hablaría? Yo hablaría, el primer mensaje, de la cruz y la salvación por gracia. Se lo predicaría a los inconversos, a los que no han conocido al Señor Jesucristo, a los que no han puesto su fe en su sacrificio. No han entendido su sacrificio y por lo tanto quizás no han puesto su vida en Él. De la cruz y de la salvación por gracia sería mi primer mensaje. Mi segundo mensaje sería de la necesidad urgente, indispensable de que el cristiano sea lleno del Espíritu Santo. La doctrina más importante que le podemos predicar a un cristiano es la salvación por gracia a través de la cruz. La doctrina más importante que le podemos predicar a un cristiano es su relación con el Espíritu y cómo ser lleno de ese Espíritu, de manera que su vida glorifique a Dios. No hay una enseñanza más importante, no hay algo más relevante que comprender y obedecer el mandato de ser llenos de su Espíritu. Es necesario, indispensable, de lo contrario no seremos útiles, no seremos agradables. De hecho, porque es un mandato, no hacerlo sería desobediencia. Quedaríamos cortos a lo que Dios quiere de nosotros. No viviríamos de una manera digna del Dios que nos ha llamado de su reino, a su reino y su gloria. En este pasaje de Efesios 5, 18 al 21 hay tres partes del pasaje. La primera parte es el contraste que Pablo hace entre la embriaguez del espíritu, o más bien la embriaguez del vino, y la llenura del Espíritu. Ese contraste es interesante, es bueno ver por qué Pablo pone ese contraste. En ese mismo pasaje está el mandato: sed llenos del Espíritu. Y la tercera parte de este texto es el resultado de la llenura. Hablando con vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando, alabando a Dios, dando gracias a Dios por todo. Eso es el resultado de la llenura, hasta el 21. Sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Comencemos con el contraste. ¿Por qué Pablo hace este contraste? Si yo fuera a usar una analogía, si yo quisiera hablar del Espíritu Santo, como que yo no le pondría al lado de la bebida alcohólica. ¿Por qué Pablo pone ahí, en ese texto, el concepto de que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu? Y hay dos propósitos o dos simbolismos quizás, o dos significados que pueden tener utilidad, y probablemente esa es la razón por la que Pablo lo está usando. En primer lugar, en la ciudad de Éfeso, nos dicen los historiadores que era una ciudad que había heredado muchas costumbres babilónicas, por lo tanto paganas. Era parte de sus ritos religiosos el buscar el contacto con lo divino a través del emborracharse, a través del consumir sustancias alucinógenas, provocaban incluso o tenían ritos de orgías, de bailes, de toda una serie de cosas que eran parte de su culto idólatra, pagano, a sus deidades, a las deidades que eran comunes en esa región. Era común entonces que la gente, viniendo de esa tradición, habiendo quizás visto ese contexto, pues pensara que el contacto con lo divino, el contacto con Dios, tenía que ver con el consumo de sustancias que me sacaban de mí.
donde yo tenía una experiencia fuera de mis cabales para yo poder estar en contacto con lo divino. Pablo dice, nada que ver con el Dios verdadero, con el Espíritu Santo. Eso no tiene nada que ver con la relación que ustedes deben tener con el Espíritu de Dios. No os embriaguéis con vino. Esa no, en otras palabras, esa no es la manera de relacionarse con el Dios verdadero. Esa no es la manera con la que ustedes deben buscar tener contacto con lo divino. Yo les voy a decir cómo tener contacto con lo divino. Sean llenos del Espíritu. Y eso tiene una implicación práctica que vamos a ver dentro de un momento. Esta misma práctica, digamos, cuando nos vamos a Hechos 2, versículo 6, estaban los discípulos reunidos esperando el Espíritu Santo. Y dice que pasó un viento y vino un viento recio, y dice en el versículo 6, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Las personas que estaban ahí oyeron a los discípulos que fueron bautizados con el Espíritu, o llenos del Espíritu, es la expresión, llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en otras lenguas. Versículo 12, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Esto es otro culto pagano? ¿Esto es otra creencia de los que creen que lo divino se toca con lo embriagante? Versículo 13, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Relacionaron la experiencia del Espíritu con la borrachera, relacionaron lo divino con la borrachera, era parte de sus cultos paganos, era un pensamiento común. Pero Pedro, en el versículo 15, estos no están borrachos como vosotros suponéis. Sabemos que lo que sigue a ese versículo es que Pedro cita la promesa de Joel, donde se había prometido que el Espíritu Santo vendría sobre los discípulos de Dios, sobre los hijos de Dios, precisamente para poder hacer de ellos un pueblo. Entonces, esto es lo que Pablo les está diciendo. Relación con Dios, olvídense de las prácticas y costumbres que ustedes están pensando que es la manera de relacionarse con lo divino. No es así. No es así en la forma como se deben relacionar con el Dios verdadero. Pero por otro lado, también tiene otra implicación y otro posible significado. Y completaría, digamos, la explicación con eso. Cuando yo estoy borracho de vino, borracho de alguna bebida alcohólica, alguna sustancia alucinógena o embriagante, yo hago cosas que no haría en condiciones normales. Yo estoy, decimos nosotros hoy en día, bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de la droga. ¿Por qué? Porque el producto de consumir ese tipo de bebidas es que producen en nosotros emociones, reacciones, acciones que en condiciones normales nosotros no haríamos y no sería la forma de actuar. De la misma manera, el que está lleno del Espíritu comienza a actuar de maneras, de formas que no le son naturales humanamente hablando. No es natural para un ser humano pecador que busque y persiga la santidad. Eso no es natural. No es natural para un ser humano que él busque a Dios. De hecho, Romanos 3 nos dice que ningún ser humano busca a Dios. Y por lo tanto, cuando un ser humano lo busca es porque él está actuando de manera que no le son naturales. De la misma manera, la llenura del Espíritu en el cristiano es lo que permite que el cristiano esté en paz en la tribulación. Que esté en gozo cuando otros están en tristeza. Que resista la tentación cuando otros sucumben. Esa es la razón por la que la influencia del Espíritu Santo nos lleva a acciones, emociones, reacciones que no nos son naturales. Y ahí la ilustración tiene mucha fuerza. Hacia lo que Pablo está apuntando es, olvídense de que ustedes se van a relacionar con el Espíritu Santo de esa manera, como lo hacen los paganos, pero además de eso, a lo que Pablo está apuntando, y lo vamos a ver ahora, es que ustedes tienen que dejarse influenciar, ustedes tienen que dejarse liderar, guiar por el Espíritu Santo para poder ser llenos de su presencia. Por definición, esa es la llenura del Espíritu, dejarse guiar. En Lucas 1, versículo 15, increíblemente,
cuando se habla de la venida de Juan el Bautista o del nacimiento de Juan el Bautista, el ángel le dice a sus padres, le dice, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. La misma relación. Aquí lo que el ángel está diciendo, este ser que va a nacer, Juan el Bautista, no estará influenciado por ninguna otra cosa que no sea el Espíritu de Dios. No estará bajo la influencia ni de vino ni de alcohol que tiende a influenciar a los hombres en cosas que no les son normales o inmorales, sino que va a estar influenciado por el Espíritu Santo. Ese es el contraste que Pablo hace en ese pasaje. De ahí entonces porque él pone la embriaguez de vino junto con la llenura del Espíritu. Pero vamos a estudiar el mandato entonces. ¿Cuál es el mandato? 5:18, la segunda parte. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y vamos a tratar de extraer, digamos, todas las implicaciones de esto. Algunas de estas cosas yo ya las mencioné en mi mensaje pasado como una introducción, pero quizás ahora podemos dar un poco más de detalle. En primer lugar, sed llenos. Esto no es una sugerencia, hermanos. Esto no es opcional. De hecho, cuando uno lee la Biblia, muy pocas veces nos encontramos con sugerencias de Dios. Dios no escribe su Biblia y pone nota. Se sugiere que el cristiano ande lleno del Espíritu. Se sugiere, es lo ideal, que el cristiano rechace las obras de la carne. Lo mejor sería que ustedes no se contaminen con la inmoralidad. Eso no es lo que oímos en la palabra constantemente. Dios es Señor. Dios es amo y Rey del universo. Él ordena, Él decreta, Él dispone, Él prescribe. Nosotros aquí abajo obedecemos. Ese es el mandato. Ese es más bien el tiempo verbal, es imperativo, es una orden que se nos da de que seamos llenos del Espíritu. La implicación es que el que no está lleno del Espíritu está pecando. El que no se llena del Espíritu está pecando. Nosotros tenemos la idea de que el pecado es algo que yo entiendo que es malo, y eso es parte de lo que es el pecado. Bueno, la inmoralidad, la lujuria, la envidia, el asesinato, el robo, la mentira, todo eso son pecados, estamos de acuerdo. Son pecados que si lo hacemos, pecamos. Este es un pecado que si no lo hacemos, pecamos. Es un pecado por omisión, no por acción. Pecado no es lo que yo considero malo, es la violación a lo que Dios ha establecido y ha dicho y ha prescrito. Por lo tanto, si Él dice, sed lleno, si hay un cristiano que no está siendo lleno o no está detrás de su llenura del Espíritu, está en una condición de pecado frente a Dios y debe confesar ese pecado y decirle, Señor, perdóname porque yo no te he buscado como tú me ordenas que te busque, porque yo no te he amado. De hecho, este pasaje tiene dentro la idea del primer mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Díganme, ¿qué implica amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo lo que tenemos? Es ser lleno de su presencia, llenos de lo que Él es, buscarle con toda la intensidad que nosotros podamos tener. Pero hoy en día es muy común ver una nueva clase de cristianos. Una clase de cristianos que están tratando de pasar, como yo decía al principio, con lo mínimo. Y lamentablemente, al mantenerse en la periferia espiritual, no solamente están perdiendo bendiciones para su vida, porque si esa es la motivación que nos mueve a buscar a Dios, es una motivación egoísta, pero no están glorificando, honrando a Dios, no están viviendo de una manera digna, como dijimos al principio, de aquel que nos ha llamado a su reino y a su gloria. Un grupo de cristianos que ha entendido que Él va para el cielo, pero los costos y los precios y los sacrificios aquí no están muy dispuestos a pagarlo. Y han sacrificado la llenura del Espíritu y han lamentablemente evitado que su vida refleje a ese Dios que nosotros representamos. Es un mandato, eso es lo primero que tenemos que tener pendiente. Es algo que se nos instruye a obedecer, se nos prescribe a obedecer.
Número 2, el tiempo verbal es presente. La traducción literal sería: manténganse siendo llenos continuamente. Esto no es algo que sucede una vez. Me llené hoy y mañana yo me mantengo lleno porque me llené hoy. No funciona así la llenura del Espíritu. Así funciona la regeneración, así funciona el sellamiento, así funciona la habitación. Cuando yo peco, el Espíritu no se va, se mantiene ahí, pero se entristece, se apaga, se contrae. Esas cosas no se van, no se disminuyen ni nada de eso. Pero la llenura se puede ir. Por eso me dice, sed llenos. Implicación, había gente en Efesios que no era llena del Espíritu, que no estaba llena. Había sido salva, había sido regenerada, sellada, tenía el Espíritu Santo en su corazón, pero no tenía la llenura, por lo tanto no estaba glorificando a Dios con su vida. Estaban batallando probablemente con su carne, estaban batallando con sus tribulaciones. Un cristiano derrotado, un cristiano que no tiene en él la visión, los ojos de Dios. Su vista está puesta en el mundo, en lo carnal, en lo material. Vive una vida de mediocridad espiritual. Es algo que yo hago constantemente. Es algo que me demanda mi intención consciente de ser lleno del Espíritu Santo. Mi deseo de serlo. Es algo que yo debo procurar hacerlo. Y está a mi alcance hacerlo porque Dios me manda y Dios me provee los recursos para hacerlo. Y si Él me manda, Él me va a dar lo que yo necesito. Es un mandato. Segundo, es algo continuo que yo debo hacer día tras día, momento tras momento, decisión tras decisión, tratar de que el Espíritu Santo esté detrás de cada decisión, de cada obra, de cada acto, de cada mirada que yo tengo. Tercera cosa que está implícito en la gramática de este texto. Está en tiempo pasivo. Es un imperativo, está en presente, pero es pasivo. En otras palabras, déjate llenar siempre por el Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Déjate de llenar. Es algo que tú impides. Es algo que yo impido. Que yo evito. Que yo pospongo. Porque no he hecho ciertas cosas o he hecho ciertas cosas. O he contristado al Espíritu por cosas que he hecho o lo he apagado por cosas que yo no he dejado que Él haga. Pero en ambos casos el Espíritu deja de manifestarse en mi vida. Su llenura se reduce, Él se retrae. Entonces, cuando nos vamos a Gálatas 5:22, que Pablo habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Esas cosas que están ahí, que fíjense que es un fruto, es algo singular. Cuando el Espíritu se retrae, todas esas manifestaciones en mi vida se retraen porque yo estoy apagando su influencia en mi vida. Y un cristiano entonces que vive una vida cuyo caminar no refleja esa definición, ese desglose de lo que es el fruto del Espíritu, es un cristiano que no está lleno del fruto del Espíritu. Lo ha estado apagando, lo ha estado entristeciendo. Te debes dejar llenar. Y ahorita vamos a ver lo que eso implica. A veces cuando nosotros hablamos de llenar, pensamos que es algo que completamos, que es algo que, si yo necesito ser lleno, yo necesito pedir más del Espíritu. Pero esa no es la implicación del texto y del significado original de la palabra. No es pedir más del Espíritu. Juan 3:34 nos dice que Dios nos da su Espíritu por medida. Dios no lo fracciona a cada uno de nosotros. Si es cristiano genuino, ha recibido al Espíritu en toda su plenitud. En toda su plenitud. ¿Y por qué no todos entonces manifestamos toda la plenitud del Espíritu? Bueno, porque ese Espíritu, a pesar de que está en toda su plenitud, alguien no le ha entregado toda la plenitud de lo que Él es. En otras palabras, la llenura del Espíritu es entrega todo lo que tú eres a la liderazgo, a la guía, a la dirección del Espíritu. La pregunta aquí no es qué tan lleno estoy, sino qué tan entregado estoy.
En la medida que yo me entregue a la acción del Espíritu, a la acción de Dios, el Espíritu se manifestará en toda la plenitud que ya se encuentra en mí. No es pedir más del Espíritu que necesito, es renunciar más a mí, a mi carne, para que el Espíritu termine de manifestarse completamente en mi vida. Ese es el concepto fundamental de la palabra pleró, que es el griego de ser llenos del Espíritu. En Juan 16, versículo 6, se dice que los discípulos, Jesús estaba anunciándole una serie de cosas que iban a suceder cerca de su crucifixión, en la última cena. Esa es la última cena que están ahí. Y se dice que ellos se llenaron, pleró, de tristeza. Ese verbo, la implicación es que la tristeza los controló. Ellos comenzaron a pensar de una manera que era como la tristeza que le dictaba lo que ellos debían pensar. Estaban bajo el control, llenos de tristeza, bajo el control de la tristeza. Y eso lo hemos visto. Hemos visto, de hecho, personas controladas por la tristeza, pero hemos visto personas controladas por la alegría, donde uno hace cosas que no debería hacer y a veces la alegría, uno da un brinco y se da un cacazo en la cabeza. Cosas así. Controlados por una emoción. Pleró, aquí en el texto que estamos viendo, es que el Espíritu nos controle. En la medida que yo le cedo el control, entonces Él me llena más. En otro sentido, Él toma control de mi vida. Total control de mi vida. Miren el caso de Jesús. En Mateo 4, versículo 1, nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En Lucas, en el mismo capítulo, en el mismo versículo 4:1, se relata la misma realidad, pero se agrega algo interesante. Dice, Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Mateo nos dice que fue llevado. En inglés eso es lead. Fue liderado por el Espíritu para el desierto. Como que nos da una idea de que el Espíritu lo estaba guiando, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a Lucas 4:1, nos agrega que él estaba lleno del Espíritu. El Espíritu estaba lleno del Espíritu y por lo tanto el Espíritu estaba tomando sus decisiones, lo estaba guiando, dirigiéndolo en la dirección que él quería que fuera. Y Marcos 1:12, también relatando el mismo evento, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. La palabra en el original es lo empujó. Cristo se dejó llevar por lo que el Espíritu le instruía. Cuando Él comienza su ministerio dice, el Espíritu me ha ungido por cuanto me ha designado para llevar la buena nueva a los pobres, para traer sanación a los ciegos, para anunciarle el año favorable del Señor, ¿verdad? El Espíritu me ha ungido. Toda su acción, todo su ministerio estuvo liderado, guiado por el Espíritu de Dios. Esa es la razón por la que en Mateo vienen unos fariseos y escribas y lo acusan de que lo que Él está haciendo es con el poder de Satanás. Y Él dice, ustedes han blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él era liderado, guiado, dirigido. No había una obra, una acción que el Espíritu Santo no le instruyera a Jesús a hacer. Todo lo que Él hacía era parte del ministerio que el Espíritu Santo estaba haciendo. Él y el Espíritu Santo. Ustedes han blasfemado no contra mí, no contra el Espíritu. Y eso es imperdonable. Y no vamos a entrar en ese tema hoy, pero esa es la razón por la que Él dice, han blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque Él es que me dirige, que me orienta, que me dice dónde ir. Entonces, solamente yo creo que es bueno hacer la aclaración. Hay una discusión entre diferentes facciones de nosotros los cristianos acerca de lo que significa, implica la llenura. Y hay un grupo que piensa que la llenura es más bien, es una experiencia sobrenatural. La llenura es una experiencia sobrenatural de alguna manera, pero es como una experiencia que se da en un momento dado de mi vida, que yo oro por ella, que a que me impone las manos, y fue lleno del Espíritu. Es algo por lo que yo ayuno y fue un influjo de poder, un influjo del Espíritu y fui lleno. Y a partir de ahí yo comienzo a caminar diferente. Aunque hay ejemplos así en la Biblia, en el Nuevo Testamento, esa es otra palabra, no es pleró. En el texto que estamos aquí hablando, de Efesios 5:18, es pleró, es una relación constante,
larga, de largo plazo, donde hay una sensación de desarrollo del carácter, que siguen los versículos que vamos a ver, que el resultado de estar lleno del Espíritu es alabar a Dios, acción de gracias, sometimiento a unos a otros, es algo que se produce en el carácter, y ese es el significado de pleró. Pero habían otros momentos donde el Espíritu llenaba momentáneamente, temporalmente, para ciertas obras a los apóstoles, a los discípulos. En el caso de Elizabeth y Zacarías, en Lucas 1, 41 y 67, nos dice la palabra que ellos fueron llenos del Espíritu y Zacarías profetizó. O sea, Zacarías no tenía una relación quizás personal de habitación con el Espíritu hasta ese momento, pero en ese momento a Dios le plació, al Espíritu le plació llenarlo y él profetizó. Quizás eso se fue después. No es de ese tipo de llenura que estamos hablando aquí en Efesios 5, 18. Una llenura que no depende de mí, que es soberana, que viene de Dios, que Él lo hace porque Él quiere hacer algo especial conmigo. Es otra cosa. Es una experiencia temporal que da poder para el ministerio y para el servicio. Pedro, en Hechos 4, 8, se paró y dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, habló, predicó, y sabemos que se convirtieron 3,000 almas ese día. Una habilitación especial de poder para una obra en particular. Eso no es pleró, eso es pimplemi. Es otra palabra. Entonces, cuando entendemos que son dos cosas diferentes, no hay tanta discusión y diferencia entre lo que plantean los que dicen, aquel grupo que dice que la llenura del Espíritu es solamente la palabra y que no hay poder de manifestaciones, de poder externo en la llenura del Espíritu. Pero hay otras manifestaciones que pueden darse, que el Espíritu puede producir, que están bajo su soberanía y que están en la palabra. Eso solamente para aclarar un poco la discusión. Ese no es del tipo de llenura que estamos hablando. Estamos hablando de llenura que se hace realidad en la medida que yo me rindo a la voluntad y a la influencia del Espíritu de Dios. A menos que yo no la tenga esa llenura, hermanos, a menos que ustedes no la tengan, está disponible para todos, no está disponible para los pastores ni para los ancianos nada más. Es un mandato a todo creyente, a todo cristiano. Nosotros no seremos útiles en la obra de Dios o efectivos en la obra de Dios. Cada vez que Dios quiso buscar un obrero, un siervo, en el perfil del puesto estaba que sea lleno del Espíritu Santo. Hechos 6, versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 9, versículo 17. Hablando de Pablo. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo, no te puedo ir al ministerio hasta que no seas lleno del Espíritu Santo. Esa fue la razón por la que los discípulos esperaron en el aposento alto antes de salir a predicar y a ministrar. Jesús le dijo, no salgan hasta que no venga sobre ustedes el poder, hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el secreto de la iglesia primitiva? El secreto del éxito ministerial de la iglesia primitiva. Podemos decir sus estrategias de evangelización, podemos decir todo, pero el secreto está en que era una iglesia rendida a la acción de Dios en sus vidas. Eran gente llena del Espíritu, guiados por el Espíritu, que eran consistentes con su palabra revelada y se movían donde el Espíritu los movía y no iban donde el Espíritu no les indicaba y no pecaban de la manera que el Espíritu les decía que no lo hicieran. Otro caso, Hechos 11, versículo 24, hablando de Bernabé. Bernabé fue enviado a Antioquía y miren la condición. Escogieron a Bernabé porque era un hombre justo y lleno del Espíritu Santo y de fe. Wow, era como parte del perfil. Siervos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque un individuo no lleno del Espíritu, un cristiano no lleno del Espíritu, en una posición de servicio, es un individuo apesadumbrado, es un individuo mal agradecido, es un individuo chismoso, no sano, que está todavía peleando en quién es el Señor, si yo o Dios. Es necesaria la llenura del Espíritu, el control total del Espíritu en mi vida para que cuando yo haga un servicio, ese servicio sea de edificación a la iglesia, que no haya celos, que no haya rencilla, que yo acepte la crítica, que yo pueda aceptar
el error, reconocerlo, pedir perdón. Eso es un individuo lleno del Espíritu, un individuo con actitud de servicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Limpiar el piso? Vamos a limpiar el piso. No, yo no voy a hacer eso porque imagínense, yo a esta altura del juego, ¿cómo yo voy a hacer eso? Quizás no lo decimos, pero a veces, tú sabes. Necesitamos gente llena del Espíritu que sirva. Esa parte del perfil de los siervos que fueron escogidos para servir en la iglesia primitiva. Increíblemente, cuando vamos a ver la vida de Esteban, sabemos que murió martirizado, fue el primer mártir de la iglesia. Y nos dice el texto, nos dice el libro de los Hechos, que en el momento que él iba a ser apedreado, él se arrodilló, comenzó a orar, vio los cielos abiertos, vio a Cristo sentado a la diestra de Dios. ¡Wow! ¡Qué gracia de parte de Dios! Que siendo apedreado, Dios le dice, mira, te estoy esperando. Yo me imagino que Esteban en su corazón lleno del Espíritu, es una especulación, decía, Maduro, tírame Maduro, para irme rápido. Viendo esa visión del cielo abierto y el Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Si no hubiese sido lleno del Espíritu, no es un hombre que acepta y pasa el martirio de esa manera. De los primeros diáconos, un diaconito era Esteban, de la iglesia primitiva, ha hecho historia por su fe, por su aceptación de la soberanía de Dios, haber muerto apedreado y haber muerto diciendo, Padre, perdónalos, no le tomes en cuenta este pecado. Eso es llenura del Espíritu. Así es la gente que necesitamos. Entonces, si es un mandato, si es indispensable, si es necesario, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Okay? Ser llenos. Señor, entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde empiezo? Lo primero es una verdad muy vieja. Es que hay que morir a uno mismo. En el concepto mismo de que debemos dejarnos controlar por el Espíritu, implica que yo tengo que abandonar el control de mi vida. De lo contrario, su influencia, de lo contrario, su guía, su voluntad va a estar contrapuesta con la mía, ¿o no? Implícitamente, en el concepto de que debemos dejar que el Espíritu controle mi vida, se encuentra el hecho de que yo debo renunciar a mi vida. La llenura del Espíritu se consigue con el vaciamiento de la carne. ¿Quieres ser lleno? Vacíate de ti mismo, muere a ti mismo. Uno puede decir, bueno, pero la vida cristiana es dura, esto es un sacrificio muy grande, porque imagínate tú, bueno, no lo voy a rebajar porque Cristo no lo rebajó. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Pero también dijo que el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Entonces no hay manera de perder. ¿Es un sacrificio la vida cristiana? ¿Ustedes quieren una vida más sacrificada que la vida en el mundo? ¿Más llena de frustraciones, insatisfacciones, tentaciones? ¿Ustedes quieren una vida más sacrificada que el mundo? ¿Y cómo le llamamos a eso? ¿Cómo le llamamos a cuando viene un problema y yo no tengo de qué agarrarme? Cuando se me muere mi hijo y yo no entiendo el propósito. Cuando yo tengo una esposa que no se somete y yo no la amo como Cristo amó la iglesia, el matrimonio es insoportable. ¿Cómo se llama eso? Eso es un sacrificio vivir en el mundo, señores. Es un sacrificio enorme, más grande que ser cristiano. Pero el hombre no entiende eso, no lo ve así. La naturaleza pecaminosa, carnal, es irracional. El pecado en su esencia es irracional. Explíquenme la lógica de dos seres que están solos en un paraíso, tienen todo a su disposición, hay un árbol ahí que no le pueden poner la mano. Vamos a ver lo que hay allí. Todo un jardín, una plenitud, una comunión con Dios. Déjame probar esta frutica, porque qué. Cuidado si hay algo aquí que yo no conozco, que yo no sé.
El engaño del pecado. Y el engaño del pecado tiene ¿cuánto? 8,000, 10,000 años. Si seguimos mordiendo la fruta del pecado, Dios nos ha prometido todo, nos ha dado todo, redención, perdón, plenitud, llenura, vida abundante. Y el pecado sigue siendo tan irracional como aquel del Edén. El hombre quiere seguir vivo. Pero Cristo dice, muere a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Primera condición para ser lleno. Y eso tiene implicaciones prácticas. Lo primero que yo tengo que entregar son los deseos de mi carne. Los deseos de mi carne, los deseos pecaminosos de mi carne. Hablé un poco del pecado, pero un deseo pecaminoso, bueno, cuando tú te encuentras ante la tentación, un hombre está sentado frente a una televisión y ve una imagen sensual, él está en ese momento en una disyuntiva espiritual. O él le hace caso al deseo de la carne, o él le hace caso al deseo del espíritu. La pregunta es, ¿quién tiene el control de mi vida? ¿Mi carne o el espíritu? En ese momento se decide. Y si él deja el canal y no se para de ahí, él ha cedido el control de su vida, ha disminuido la llenura del espíritu y la influencia del espíritu lo ha entristecido y él no manifiesta el fruto del espíritu. Y cada decisión, por pequeña que parezca, hermanos, una mirada lujuriosa entristece al espíritu. Acuérdense que es el Espíritu Santo. Cuando yo estoy viendo una declaración de impuestos y yo tengo la disyuntiva de si miento sobre mis ingresos o digo la verdad, eso es una disyuntiva espiritual que tiene un impacto en mi vida espiritual, no solamente en mi bolsillo, un impacto en mi vida espiritual. ¿A quién le voy a dar el control? ¿A mi deseo de la carne, de tener más, de poseer más, de lograr más, o al deseo del espíritu que me dice, di la verdad, yo te proveeré? Hay hasta una semilla de incredulidad cuando hacemos pecados financieros, pensando que tenemos que garantizarnos las cosas porque Dios no estará ahí o no sé. Cuando yo soy ofendido por alguien, por mi esposa o por mi hijo o por quien sea, yo tengo una disyuntiva espiritual. O yo reacciono airadamente, hirientemente, o yo reacciono mansamente y evito que la carne se haga cargo. Lo primero que tiene que morir son los deseos de la carne. Y pueden haber deseos muy malos, como les acabo de describir, pero otros no tan malos, como dormir de más, como ver más televisión de la cuenta, como todas las cosas que nos impiden crecer, profundizar, nos impiden hacernos más a la imagen de Cristo, enfocados, orientados, con un propósito, con un fin, vidas sustanciosas. Yo rindo los deseos de mi carne, entonces, en la muerte al yo. Segundo, yo no resisto la providencia. Muchos quizá dirán, ¿qué es la providencia? La providencia es que Dios orquesta todas las cosas para el bien de los suyos. Eso es lo que dice Romanos 8:28. Dios orquesta todas las cosas para aquellos que le aman. Cuando yo me resisto a una condición que Dios ha dispuesto o permitido en mi vida, digamos que es una consecuencia de un pecado, quizás eso es más claro, porque lo aceptamos, está bien, esa es la consecuencia de mi pecado, pero cosas que yo no puedo explicar, que yo no entiendo por qué estoy pasando este Niágara, que yo no entiendo por qué tengo este problema con este hijo, que yo no entiendo por qué tengo este problema con aquella cosa, y a veces estamos ahí y aceptamos la voluntad de Dios, o sea, aceptamos su soberanía, pero no creemos tanto en su benevolencia. Eso puede darse. Yo acepto la soberanía de Dios, pero no creo mucho que lo que Él está haciendo está del todo bien. No estoy muy de acuerdo con eso. No es tan bueno lo que está pasando. Acepto su soberanía y cuestiono su benevolencia. ¿Cómo ustedes creen que el Espíritu se siente? Yo no resisto la providencia. Yo he decidido eso en mi vida de verdad. A veces me salen mis cosas humanas, pero yo no quiero resistir la dirección, el viento de Dios, donde Dios me lleva. Yo, obviamente, y todos nosotros estamos llamados a ser diligentes en todo, resolver diligentes, pero olvidarme de manipular, de presionar, de preocupar, de hacer todo lo que está para yo producir el resultado. No, eso se lo dejo a Dios. La primera prueba de esa decisión la viví recientemente, porque salí de viaje
Y cuando llego al aeropuerto me levanté como a las 4:30 de la mañana, porque el avión salía a las 7, de aquí a Miami para hacer una conexión en Miami e irme a otro estado. Entonces llego ahí, como American se está atrasando casi todos los vuelos, yo me lo suponía que se iban a atrasar, pero no me había hecho la idea de que se iban a atrasar todavía concretamente. Y bueno, me dicen que se atrasó. Yo tenía dos opciones ahí. O yo peleaba, discutía, exigía mi derecho, o yo aceptaba la providencia de Dios. O sea, bueno, señor, yo estuve aquí temprano, a mí no me dejó el avión. Esa muchacha en el counter no puede traer un avión. ¿Qué hago yo? Está bien, gracias. Al final, adentro en la inmigración me encontré con un amigo y pude ponerme al día, hablar muchísimas cosas con él. Y yo, bueno, gloria a Dios. No resisto la providencia. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Tú me has permitido estar en esta condición. Yo no lo entiendo, a mí no me gusta, pero yo sé que tú eres bueno, yo sé que tu voluntad es perfecta, agradable, yo me rindo a ella. Agradecidamente. La muerte al yo. La muerte al yo. Y número 3, yo tengo que poner, y nosotros tenemos que poner nuestros afectos en Dios, nuestros amores en Dios. Dios tiene que ser el objetivo de nuestra vida. El deseo principal, su causa, su nombre. Y cuando eso suceda, comenzaremos a ver cosas que no nos son naturales. Comenzaremos a ver que estamos actuando como que nosotros mismos no lo entendemos. Mira, me pasó esto y yo no sé cómo yo reaccioné así. Hasta tú mismo te vas a sorprender porque es el fruto del Espíritu. Cuando lo produzca, tú te vas a sorprender porque tú te conoces y tú dices que yo no soy así. Cuidado, si yo me estoy poniendo loco, no. Yo no soy así. Me sorprende la forma como el Espíritu me lleva a reaccionar. Porque yo he permitido que Él ejerza una influencia en mí. ¿Qué sucede entonces con los que están llenos del Espíritu? ¿Cuál es el resultado? La tercera parte del texto. Versículo 19. Llenos del Espíritu, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. ¿Qué es eso? Gozo, alabanza, regocijo. Eso es un fruto del Espíritu. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. ¿Qué es eso? Gratitud, contentamiento, aceptación. Eso es parte del fruto del Espíritu. 21. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Qué es eso? Cuando yo me someto los unos a los otros, yo estoy teniendo paciencia, yo estoy teniendo humildad. Eso es parte del fruto del Espíritu. El efecto de la plenitud y la llenura del Espíritu en mi vida es básicamente un carácter transformado. Un carácter que responde según la influencia, la dirección del Espíritu. Y agregando algo en este tema de sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, increíblemente, este versículo 21 comienza toda una sección de la vida práctica del cristiano. Fíjense, dice sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, pero el próximo versículo 22, ¿qué es lo que dice? Mujeres, sométanse a sus maridos. Es decir, el fruto del Espíritu, la llenura del Espíritu en una mujer se va a ver en su sujeción, en su sometimiento. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. La llenura del Espíritu en un hombre se va a ver cuando él ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Capítulo 6, versículo 1, hijos, sométanse a sus padres. La llenura del Espíritu en un hijo se va a ver cuando ese hijo se someta a sus padres. 6.4, los padres no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críen en disciplina e instrucción del Señor. Padres llenos del Espíritu van a criar a sus hijos con equilibrio, con justicia. 6.5, los siervos sométanse a sus amos, empleados llenos del Espíritu van a estar sometidos a sus amos, a sus jefes. Aquí el mandato es más fuerte porque le está llamando a los esclavos a someterse a sus amos. Esto no es al empleado de hoy, que se siente que es un esclavo, pero no es un esclavo. El esclavo de esa época no tenía vida.
El esclavo de esa época vivía donde el Señor le decía, comía lo que el Señor le decía. Incluso la familia y los hijos eran propiedad del Señor, y si el Señor quería coger su familia y venderla, el Señor la cogía y el esclavo tenía que quedarse callado. Eso es un esclavo. Y Pablo dice, vamos, esclavos, sométanse a sus siervos. Exacto, a sus amos. Pedro más adelante dice, aún a aquellos que son insoportables. La llenura del Espíritu. 6:9, amos traten justamente a sus siervos. Un amo lleno del Espíritu tratará a sus siervos justamente, tratará a sus esclavos justamente. Sométanse unos a los otros, dice el versículo 21. Unos a otros. Mujeres, sujétanse a su marido. Maridos, amen a sus mujeres. Padres, críen a sus hijos. Hijos, sométanse a sus padres. Siervos, sométanse a sus amos. Amos, sométanse o traten justamente. Es un sometimiento mutuo. Parte de la llenura del Espíritu son relaciones sanas. Relaciones sanas que funcionan. Matrimonios que funcionan, relaciones laborales que funcionan, porque hay un individuo entregado a la acción del Espíritu, y la acción del Espíritu trae paz. Entonces, fíjense que no se trata de... No se trata de eso. Dios es poderoso y puede hacer más allá de lo que podemos imaginar. Hizo muchas cosas raras, hasta poner a hablar una burra en el Viejo Testamento. Pero su patrón en el Nuevo Testamento, en la palabra, es la formación de un carácter santo, gradualmente, entregadamente, obedientemente, disciplinadamente, hasta que ese hombre refleje la imagen de su Hijo. Increíblemente, entonces, hay un pasaje paralelo, y con esto concluyo. Hay un pasaje paralelo en Colosenses 3, versículo 16. Yo voy a comenzar a leer desde la mitad del versículo. Dice, y fíjense la similitud que hay entre lo que yo leí y lo que se lee aquí. Con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estad sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Es el mismo pasaje. Es los mismos principios. En el Efesios 5:18, ¿qué produjo eso? La llenura del Espíritu. En Colosenses 3, ¿qué produjo esto? Versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Es decir, la llenura del Espíritu produce el mismo efecto práctico que cuando la palabra es obedecida al pie de la letra. En otras palabras, el Espíritu llena al cristiano obediente a la palabra. El Espíritu llena al cristiano obediente de la palabra. Santiago nos decía, sed hacedores, no solamente oidores. Y de hecho pone una comparación y dice, porque el que oye la palabra y no hace nada es como el hombre que se ve en el espejo. ¿Cómo que le dicen? Una manera bonita de decirlo, un eufemismo. Le está diciendo, es un necio el que oye la Biblia, la palabra, ve, wow, esto me está retratando a mí, yo estoy así, yo estoy mal, y se va y no hace nada. Es un necio. Lo dice Santiago. Lo dice Santiago. Entonces, queremos ser llenos del Espíritu, entreguémonos totalmente a la acción, a la influencia, a los principios del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Consumamos la palabra de Dios, amémosla, estudiémosla, escudriñémosla. Ustedes saben que en la Biblia se nos manda escudriñar las Escrituras y en el original esa palabra significa escarbar, como que estás buscando un tesoro. Y eso es, aquellos que comienzan a escarbar en la palabra, comienzan a entrar en la palabra y comienzan a descubrir pepitas de oro. Comienzan a descubrir diamantes, wow, y esto. Pero yo estoy convencido que la razón por la que la Biblia, muchos dicen, es difícil de entender, es porque si nos acercamos a la Biblia
con medias tintas y con intenciones de estudiarla a medias, no vamos a encontrar la voluntad de Dios para nosotros. El que quiere estudiar la palabra y recibir de ella todo lo que ella tiene, estúdiela de todo corazón. Dispóngase a escudriñarla. Y veremos si no seremos cambiados y llenos de su espíritu en la medida que implementemos esas cosas.